Shalom a todos. Estamos en el estudio de la parashá número 13, que se llama Shemot. Shemot significa nombres. Aquí comienza la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver aquí cómo el pueblo de Israel crece en la tierra de Misraim, de Egipto. Aquí Jacob ya había muerto. Jacob tuvo 12 hijos. 6 hijos los tuvo con su esposa Lea. El mayor, Reuben, Shimeón, Leví, Yehudá, Isachar y Zebulún. Con la esclava de Lea, llamada Bila, tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí. Con la esclava de Rachel tuvo 2 hijos, Gad y Asher. Con Rachel tuvo 2 hijos, Yosef y Benjamín. En total, de los que entraron a Misraim, de Lea fueron 33, de Silpa entraron 16, de Bila entraron 7 y de Rachel entraron en total 18. Por todo fueron 74 más Jacob, todo sumado suman 75 almas que entraron en Misraim. Yosef ya estaba en Misraim, en Egipto. Así que Yosef ya había muerto y los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse y crecer poderosamente, hasta que vino un faraón que no conocía a Yosef. Él no sabía nada de Yosef. Así que al ver que los hijos de Israel estaban creciendo poderosamente, sintió temor. Y él comenzó a pensar de que un pueblo de fuera podía hacer guerra con Misraim y que los hijos de Israel podían unirse con sus enemigos. Así que puso trabajo gravoso, haciendo ladrillos, haciendo construcciones inmensas, haciendo ciudades y todo tipo de trabajo gravoso para los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban siendo oprimidos por este rey tirano, hasta que los hijos de Israel comenzaron a clamar a su Elohim, comenzaron a humillarse, a clamar a grandes voces, hasta que Elohim los escuchó. Bueno, cuando el rey vio que el pueblo estaba creciendo abundantemente, mandó a llamar a las parteras para que mataran a los varones. Pero cuando fue la niña, la podían dejar vivir. Pues las parteras tuvieron tenían temor del abacados, así que no escucharon al decreto del rey. Ellas dejaban que los niños vivieran. Al ver el rey que las parteras no habían hecho caso, las mandó a llamar y les preguntó: ¿por qué no han obedecido mi orden? Dijeron las parteras: es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Misraim. Ellas dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Así que cuando el abacados vio el temor de las parteras,
las hizo fundadoras de familias. El rey, cuando miró que los hijos de Israel estaban multiplicándose, pues mandó a matar a los hijos varones de los hijos de Israel. Ellos fueron lanzados al río Nilo como sacrificio para su Dios. Entonces, un hombre de la tribu de Levi tomó a su esposa también de la tribu de Levi. Este hombre se llamaba Amram y tomó a su esposa llamada Jocabel. Ellos tuvieron 3 hijos. La mayor, Miriam, el que le sigue, Aarón, y el menor, Moshe. Al ver que el niño que había nacido era lindo, era extremadamente hermoso, pues ellos no quisieron obedecer el decreto del rey, así que lo ocultaron. Lo ocultaron por 3 meses, pero cuando ya no podían esconderlo más, ellos decidieron hacer un cesto de papiro y lo cubrieron con brea para que pudiera flotar en el agua. Mandaron a su hija Miriam para que vigilara la cesta a ver qué pasaba con la cesta. En esta ocasión, la hija de Faraón fue a tomar baño al río con sus sirvientas. Ella, al ver la cesta, fue a ver qué había ahí porque escuchaba un llanto, ¿no? Al destapar la cesta, vio ahí a un lindo niño que estaba llorando. Pues la princesa, al ver a este niño, se enamoró de él. Así que decidió adoptarlo. En este momento, la hermana del niño, Miriam, la princesa no sabía quién era esa niña. Ella le dijo: si tú quieres, yo puedo conseguir a una nodriza para que amamante a tu hijo. A la princesa le pareció muy bien. Dice: ve y dile a esa mujer que yo le pagaré por este servicio. Así que la niña llevó al niño a su propia madre, a Jocabed, para que amamantara al niño. Y aparte, pues le iba a pagar muy bien la princesa. Pues cuando llegó el tiempo de que Jocabed destetó al niño, pues se lo llevó a la princesa, a la hija de Faraón. Así que Moshe comenzó a crecer y él fue educado en toda la sabiduría de Misraim. Fue criado como un príncipe. De hecho, cuando creció, él fue general de un ejército, ¿verdad? Moshe llegó a ser un elocuente orador y un hombre de acción, un hombre de guerra. Pero cuando llegó a la edad de 40 años, él decidió ir a visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Así que él, en ese momento, estaba renunciando a los hijos de Misraim, porque Moshe fue criado en palacio de los hijos de Misraim. Pero él decidió ser castigado, al igual que sus hermanos, los hijos de Israel. Esto lo podemos leer en la carta Hebreos 11. Por la confianza, Moshe, después de que había crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Aquí vemos que él rehusó. Escogió ser maltratado junto con el pueblo de Israel, de Yahweh, antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mashiach como riquezas mayores que los tesoros de Egipto,
porque había puesto sus ojos en la recompensa. Aquí vemos que Moshe lo tenía claro. Él prefería las riquezas del Elohim viviente antes que las riquezas temporales de los tesoros del rey. Aquí vemos que Moshe en este momento estaba haciendo un ensayo de lo que al Mashiach le iba a pasar. Así como el Mashiach vino la primera vez cuando estaba erigido el segundo templo, para los que enseñan que el Mashiach tiene que construir el tercer templo, el Mashiach ya vino cuando estaba construido el segundo templo y entró en el templo y sintió celo por la casa del Abacadosh, de su padre. Así como el Mashiach fue despreciado por sus hermanos, también a Moshe lo despreciaron y no lo aceptaron. La primera vez que se presentó como un príncipe ante ellos. Recordemos que Moshe creció con toda la sabiduría de Misraim, de Egipto, y creció como en palacio del rey, como un príncipe. Pero sus hermanos, los hijos de Israel, los que lo vieron, no lo aceptaron. Y aquí lo podemos corroborar en el libro de los Hechos 7, del 22, dice lo que era Moshe. Dice, de modo que Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los misraimitas y fue tanto poderoso orador como también un hombre de acción. Moshe, según los escritos, era un general de un ejército de Misraim. Él era un hombre de guerra también. Tenía conocimiento del arte de la guerra. Sigue diciendo, pero cuando tenía 40 años de edad, la idea le vino de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moshe sabía que los hijos de Israel eran sus hermanos. Jocabed lo educó muy bien a él. Él siempre supo su raíz. Dice, y al ver que uno estaba siendo maltratado, fue en su defensa y tomó venganza, derribando al egipcio. Él supuso que sus hermanos entendieron que Yahweh lo había utilizado para rescatarlos, pero ellos no lo comprendieron. Aquí estamos viendo de que Moshe tenía ya en su corazón de liberar al pueblo. Esto que el Abacadosh lo escogiera a él no fue casualidad, no. Moshe ya sabía su propósito desde que era joven, ¿no? Pero fue cuando tenía 40 años que él maduró ya toda esta idea. Dice en el 26 dice, cuando apareció al día siguiente, mientras peleaban, dice, trató de hacer shalom entre ellos diciendo, hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren maltratarse entre sí? El que estaba maltratando a su compañero le dio un empujón a Moshe y le dijo, ¿quién te ha nombrado gobernador y juez entre nosotros? Este varón no sabía que era Adonai, que lo iba a nombrar gobernador y juez sobre el pueblo de Israel. En la primera vez que se presentó Moshe no lo entendieron. Hasta la segunda vez lo tuvieron que ver con sus ojos todo lo que Moshe hizo. O sea, lo hizo Adonai, pero por medio de él,
por su vara, ¿verdad? Entonces, Moshe fue el primer Mashiach, el primer libertador de los hijos de Israel. Casualmente, cuando antes de nacer Moshe, el rey decretó una ley que los hijos de Israel tenían que morir. Casualmente, cientos de años después, otro rey también hizo un decreto de matar a todos los judíos, porque ese rey no quería perder su reinado. Qué casualidad que solo 2 veces ha acontecido esto. Bueno, así que Moshe, al ver que el asunto se había conocido, de que él había matado a un egipcio, pues él huyó por su vida. Él escapó de Misraim y fue rumbo a Midian para refugiarse ahí. Ahí estuvo Moshe por 40 años. Así que ahí había un pozo donde Moshe había huido, ahí en Midian. Habían 7 pastoras de ovejas, las cuales llegaron a ese pozo para dar de beber a las ovejas. Aquí como que hay una historia parecida, cuando Abraham mandó a su criado, ¿no?, a buscar la esposa a Isaac. También cuando Jacob llegó también a un pozo. Casualmente siempre tiene que haber pastores y pastoras. Así que las muchachas ya habían llenado las pilas para dar de beber a sus ovejas, a las ovejas de su padre, ¿no? Pero unos pastores las echaron. Moshe se levantó y les defendió. Y Moshe vino y sacó agua para dar de beber a las ovejas de las muchachas. Así que ellas regresaron a la casa de su padre, a la casa de Yitro, y él les preguntó que por qué habían regresado tan rápido. Aquí entendemos de que era habitual que pasara esto, ¿no? Que estos pastores abusivos les quitaban el turno para dar de beber a las ovejas, y por eso ellas pues casi siempre llegaban tarde, ¿no? Por eso entiendo de que su padre les preguntó que por qué esta vez habían regresado tan temprano. Bueno, aquí las muchachas le contaron que un egipcio, ellas pensaban que Moshe era egipcio quizás por sus vestiduras y por su idioma también. Recordemos que Moshe pues no dominaba el hebreo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el padre mandó a llamar a Moshe. Al padre le pareció un hombre bueno, como que dice, un buen partido. Así que le dio a su hija mayor, a Sífora, a Moshe por esposa. Moshe tuvo 2 hijos con Sífora. Al mayor lo llamó Gersón, porque dijo, he sido extranjero aquí, y Gersón significa extranjero. Moshe se convirtió en pastor de ovejas. Un día, cuando pastoreaba las ovejas de su suegro Yitro, él vio un fenómeno. Él vio un arbusto, conocido como zarza, más que todo un arbusto pequeñito. Vio que tenía la forma de fuego, pero que la zarza no se quemaba.
Cuando se acercó, él vio que era la Shejinah de Elohim. Así que Elohim le habló una voz de en medio de la luz, le dijo, Moshe, Moshe. Él dijo, aquí estoy, o heme aquí, no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es Adma Kadosh, o tierra santa, eh, para que entendamos. Así que el Abacadosh le dijo, he escuchado los gemidos de mi pueblo allá en tierra de Misraim. He visto la opresión que ellos están sufriendo. Ellos están haciendo trabajos extremadamente gravosos. Así que tú vas a ir a liberar a mi pueblo. A todo esto, Moshe comenzó a, a poner excusas y a decir que era incapaz de hacer todo esto porque sabía que era un pueblo enorme y sabía con quién se iba a enfrentar. Sabía que se iba a enfrentar con el mejor ejército del mundo para esa época. Misraim era una potencia mundial y era un país muy rico. Recordemos que toda la riqueza del Medio Oriente estaba concentrada en Egipto, porque había habido en el pasado, en el tiempo de Yosef, una hambruna. No había cereales por todo el Medio Oriente. Así que todo el Medio Oriente fue a comprar grano a Egipto y dejó todo su oro, toda su plata, todos sus recursos ahí. Es más, toda la tierra le pertenecía a, a Faraón. Así que Moshe comenzó a ver que era una misión casi imposible. Y el Abacadosh le dijo que tenía en su mano. Le dijo una vara. Pues lanza la vara. Y la vara fue convertida en serpiente. Y Moshe comenzó a huir de la serpiente. Pero el Abacadosh le dijo, tómala de la cola. Entonces cuando la tomó de la cola, volvió a ser una vara. Esto se lo dio para que se presentara primero ante los hijos de Israel, para que ellos vieran que iba de parte de Elohim, pero que si no le creyeran, le puso a que metiera su mano en en su axila o en su seno. Y cuando la sacó tenía Saraat, o sea, lepra. Estaba blanca como la nieve. Su mano estaba muerta. Y le dijo que la metiera de nuevo. Y cuando la sacó de nuevo, estaba de nuevo sana. Estaba su piel normal. Así que le dijo, si no te creen por la primera prueba, te creerán por la segunda. Y así que Moshe comenzó a escuchar las instrucciones y bueno, el Abacadosh le dijo que él era el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces Moshe le dijo, bueno, si me presento ante los hijos de Israel y me pregunten cuál es el nombre del Elohim que te habló, entonces el Abacadosh le reveló su nombre. Le dijo, así dirás a los hijos de Israel, Ejía, Asher, Ejía, que significa yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y además, Elohim le hizo 3 declaraciones a Moshe. Esto lo podemos encontrar en Shemot
3:15, donde le dijo, y Adonai además dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yiyé, primero, la primera declaración, que significa el que será. La segunda, Haya. Haya significa el que era. Y por último le dijo, Hove, que significa el que es. De manera que el que será, el que era y el que es. De aquí se toma el acrónimo o las famosas 4 letras del nombre de nuestro Abacadosh, que es Yod, He, Vav, Hei, YH, WH, para transliterarlo a las letras en español o el alfabeto, YH, WH. Son 4 consonantes, pero en hebreo la combinación de las consonantes da la fonética. Por lo tanto, YH o WH se pronuncia Yahweh. Ese es su nombre. Sigue diciendo, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial para todas las generaciones. De manera que ese es su nombre y su nombre es en hebreo, por lo tanto no puede traducirse a ningún otro idioma. Su nombre esencial es en hebreo. Aquí vemos que Moshe comienza a poner excusas para ir al pueblo de Israel y decirles que ellos iban a ser liberados. Y él dijo que no dominaba la lengua hebrea. Muchos piensan que Moshe era tartamudo, la verdad no. La verdad no, porque dice la Torá que Moshe era un elocuente orador, pero en egipcio, en el idioma egipcio, no en el hebreo, porque recordemos que él creció en la cultura egipcia. Y Moshe le empezó a decir, yo no hablo hebreo, no me van a entender. Así que el Abacadosh le dijo, ¿quién da al hombre? ¿Quién pone las palabras en la boca del hombre? ¿No soy yo? Y Moshe le comenzó, bueno, manda a otro, yo no puedo, yo no me atrevo, no estoy capacitado. El Abacadosh se enojó con Moshe y le dijo, ¿acaso no es Aarón tu hermano? Él va a traducir lo que tú digas. Porque Aarón hablaba tanto el hebreo como también el egipcio. Recordemos que ellos eran esclavos, ¿no? Y dominaban ambos idiomas, la mayoría. Aparte, Aarón era un líder. Entonces le dijo, tú serás como Elohim y Aarón te será como profeta. Él será tu voz. Él dirá todo lo que tú le digas, que le diga al rey de Egipto. Así que Moshe se presentó ante Yitro, su suegro, y le dijo, quiero ir a Egipto a ver si aún los hijos de Israel están vivos. Así que Yitro le dijo, ven Shalom. Él tomó a su esposa y a sus hijos y los puso en un asno y fueron en camino para Egipto. Aquí vamos a ver un detalle que se le había escapado a Moshe. El mismo Moshe que fue escogido no por hombre, él no fue ungido por un hombre, sino por el mismo Elohim. Hay muchos pastores que se atreven a enseñar acerca de la Torá, aún violando la Torá. Porque la Torá no puede ser enseñada por un incircunciso, porque hay un pacto que el Abacadosh hizo con Abraham, el pacto de la Brit Mila, el pacto de sangre.
Así que Moshe aún no había circuncidado a su hijo. Y el Malak de Yahweh, aquí podemos leer en Shemot, en Éxodos 4, no, en el 24, perdón. Dice, en una posada, en el camino, Yahweh se encontró con Moshe y lo hubiera matado, dice, a Moshe, aún después de que Moshe había sido ungido, ¿no? La esposa de Moshe, al ver que el Malak iba a matar a Moshe, ella reaccionó de inmediato, tomó una piedra de pedernal, una piedra. El pedernal es un pedazo de piedra de jaspe que en la antigüedad se utilizaba para cortar. Es como una astilla de jaspe que tiene un filo como de un bisturí. Entonces, Sífora, en el 25 dice, si Sífora no hubiera cogido un pedernal y hubiera cogido el prepucio de su hijo, ella lo tiró a sus pies diciendo, por culpa de este prepucio mi esposo casi muere. Entonces Elohim le soltó. Ella añadió, esposo de sangre por la circuncisión. Aquí, después de esto, ya Moshe pudo continuar su viaje hacia Misraim. Ya no tenía ningún detalle que se le había escapado. Por eso hay que tener mucho respeto para aquellos incircuncisos de carne que andan enseñando Torah y aún violando la Torah porque están incircuncisos. Por eso ellos no saben las enfermedades que tienen sus hijos, sus esposas o hasta ellos mismos. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes. Y primero hay que ponerse en orden, ¿verdad? Con los pactos para poder tener la autoridad para poder enseñar. Bueno, después de este paréntesis seguimos. Moshe se reunió con su hermano Aarón y fueron a Egipto. Así que se reunieron con el pueblo, ya mandaron a llamar a los ancianos y ahí se presentó Moshe. Moshe para este entonces era desconocido para ellos. Habían pasado ya 40 años desde que él había huido. Así que él regresó ya con 80 años, ya era un anciano ya. No es como aparece en las películas, ¿verdad? Aquí ya era un viejo ya. Entonces, él hizo las pruebas, las señales, perdón, que el Abacadosh le había ordenado a él que hiciera ante los hijos de Israel para que ellos creyeran que él había sido enviado por Yahweh, el Elohim de Israel. Así que esta ha sido la porción correspondiente a esta semana, la parashá número 13, Shemot. Ha sido una parashá un poco larga, pero muy interesante. Les habló Natán Rosa Cervellón para Aplicando Torah Keilah Internacional. Shalom a todos.